En el convulso siglo XIX europeo, Søren Kierkegaard se erigió como un pensador influyente, desafiando las convenciones intelectuales y espirituales de su época. Nacido en Dinamarca, donde la Ilustración y la Revolución Francesa dejaban su huella, enfrentó una sociedad marcada por la monarquía autoritaria y el dominio de la Iglesia estatal luterana. En este contexto de tensiones políticas y religiosas, las corrientes filosóficas, como el idealismo alemán, encontraron un terreno fértil. Inspirado por Hegel, pero también en conflicto con sus ideas, Kierkegaard se embarcó en un viaje para reconciliar fe y razón, individualidad y comunidad, angustia existencial y esperanza trascendental. En este panorama cambiante, se destacó como una figura singular, cuyas palabras desafiarían a las generaciones venideras a enfrentar valientemente la complejidad de la existencia humana. Søren Kierkegaard nació el 5 de mayo de 1813 en Copenhague, Dinamarca. Era el menor de 7 hijos y su padre, Michael Pedersen Kierkegaard, era un exitoso comerciante y devoto cristiano. Su madre, Anne Sørensdatter Lund Kierkegaard, fue una figura piadosa y profundamente religiosa. Recibió una educación rigurosa y fue influenciado por su padre, quien le inculcó el amor por la lectura y la reflexión. Estudió teología en la Universidad de Copenhague, donde entró en contacto con las corrientes intelectuales de su tiempo, incluido el idealismo alemán y la teología luterana. Durante su juventud, Kierkegaard luchó contra problemas de salud, incluida una dolencia en la espalda que lo atormentó durante gran parte de su vida. Estas dificultades influyeron en su carácter introspectivo y en su búsqueda de sentido y propósito. A pesar de provenir de una familia acomodada, Kierkegaard llevó un estilo de vida relativamente sencillo y austero. Heredó una considerable fortuna de su padre tras su muerte en 1838, lo que le permitió dedicarse por completo a sus estudios y a su carrera como escritor y filósofo. La infancia de Kierkegaard fue cómoda, pero marcada por la inquietud espiritual, influenciada por la devoción de su padre y el compromiso con los valores cristianos, a pesar de la sombra de la enfermedad y la muerte en su familia. Su educación combinó tradición y progreso. Inicialmente educado en casa, adquirió conocimientos en literatura clásica, historia y teología. Luego asistió a la Universidad de Copenhague, donde se sumergió en el pensamiento humano. En la universidad se encontró con diversas corrientes filosóficas, desde el idealismo alemán hasta el romanticismo, bajo la guía de figuras como el teólogo danés H.L. Martensen y el filósofo Johann Ludwig Heiberg. El encuentro con las obras de Friedrich Wilhelm Joseph Schelling encendió su pasión por la filosofía y la búsqueda de la verdad, resonando profundamente en él y sembrando las semillas de su futura obra. Desde las orillas de la juventud hasta los océanos de la madurez, el filósofo danés emprendió un viaje intelectual que transformaría no solo su propia comprensión del mundo, sino también el curso de la filosofía occidental. En sus primeros años como adulto, Kierkegaard se vio influenciado por corrientes filosóficas dominantes, especialmente el idealismo alemán y la dialéctica hegeliana. Fascinado por la visión de Hegel de la historia como un proceso racional y progresivo, exploró este sistema en busca de respuestas sobre la existencia humana. Gradualmente se alejó del idealismo alemán en busca de una filosofía que pudiera dar cuenta de la singularidad y la tragedia de la existencia individual. En este contexto, Kierkegaard se encontró con las obras del existencialismo danés, una corriente filosófica que enfatizaba la experiencia subjetiva y la libertad del individuo. Además de las influencias filosóficas, Kierkegaard también se inspiró en la literatura, la música y la experiencia humana en general.
Obras de autores como Johann Wolfgang von Goethe y Søren Abie Kierkegaard, su padre, así como la música de Wolfgang Amadeus Mozart y Ludwig van Beethoven, enriquecieron su comprensión del mundo y alimentaron su imaginación. Otro importante aspecto de la vida de Kierkegaard, quizá el que mayor influencia ejerció en su obra, fue la ruptura de su compromiso con Regine Olsen, 1822-1904. Kierkegaard conoció a Regine el 8 de mayo de 1837 y se sintió inmediatamente atraído por ella, igual que ella por él. En sus diarios, Kierkegaard escribió acerca de su amor por Regine. En el vasto paisaje de la filosofía de Søren Kierkegaard, se erigen como monumentos inquebrantables una serie de conceptos fundamentales que revelan las profundidades del ser humano y su relación con el mundo. Desde la angustia existencial hasta el salto de la fe, estos pilares filosóficos son los cimientos sobre los cuales se construye su visión única de la existencia. La infancia y educación de Kierkegaard le proporcionaron una base sólida para su futuro desarrollo filosófico. Criado en una familia acomodada en Copenhague, la muerte de su padre en 1838 marcó un punto de inflexión en su vida y en su pensamiento, llevándolo a una crisis espiritual profunda que lo obligó a enfrentarse cara a cara con las limitaciones de la razón y la finitud humana. Fue en este momento de crisis que comenzó a desarrollar su concepto de la existencia individual y su crítica al universal abstracto de Hegel. En obras como El concepto de la angustia y O lo uno o lo otro, el filósofo danés exploró las paradojas de la existencia humana, desde la libertad y la responsabilidad hasta la angustia y el deseo de trascendencia. A medida que avanzaba en su viaje intelectual, se apartó cada vez más del mundo académico y se sumergió en la vida cotidiana de Copenhague, donde observaba con agudeza las contradicciones y las tensiones de la sociedad moderna. Su crítica mordaz de la hipocresía religiosa y la complacencia moral en obras como Temor y Temblor y El diario del seductor lo convirtieron en una figura controvertida en su tiempo, pero también en una voz influyente en la lucha por la autenticidad y la fe genuina. En la filosofía de Søren Kierkegaard, estos conceptos, entrelazados como hilos en el tapiz de la existencia, revelan la profundidad y la complejidad de su pensamiento. Son invitaciones a la reflexión profunda y la autoexploración, recordándonos la importancia de enfrentar la angustia, abrazar la fe y tomar decisiones auténticas en nuestro viaje por la vida. Kierkegaard encontró en el cristianismo no solo una religión, sino una fuente inagotable de inspiración y reflexión filosófica. Su profunda fe en Cristo y su compromiso radical con los principios del cristianismo informaron cada aspecto de su pensamiento, desde su concepción de la angustia hasta su visión del salto de la fe. Para él, la fe no era simplemente una cuestión de creencias dogmáticas o rituales religiosos, sino una relación personal y existencial con lo divino. En sus escritos, insiste en la importancia de la subjetividad en la experiencia religiosa, argumentando que la fe verdadera solo puede surgir de un compromiso radical del individuo con la realidad de Cristo como el Dios encarnado. La paradoja ocupó un lugar central en la filosofía de Kierkegaard y reflejó su comprensión del mensaje cristiano. Desde la paradoja de la encarnación hasta la paradoja del sufrimiento y la redención, exploró las profundidades del misterio divino y la irracionalidad aparente de la fe. Para él, la fe cristiana no se basaba en la comprensión racional o la evidencia empírica, sino en la aceptación de lo que parece absurdo desde una perspectiva humana. El seguimiento radical de Cristo fue otra característica distintiva de la filosofía de Kierkegaard.
Inspirado por la figura del Cristo sufriente y el llamado al discipulado incondicional, instó a sus seguidores a abandonar las comodidades del mundo y a abrazar la cruz de la fe. Para él, la verdadera fe no consistía en meras creencias intelectuales, sino en una entrega total a la voluntad divina y una obediencia radical a los mandamientos de Cristo. Aunque Kierkegaard era crítico con la institución religiosa de su época, no dudaba en afirmar su compromiso con los principios fundamentales del cristianismo. Su filosofía estaba impregnada de referencias bíblicas y teológicas, y su mensaje resonaba con la urgencia de la salvación y la esperanza de la redención. En el rico tapiz de la filosofía de Søren Kierkegaard, sus obras principales brillan como gemas preciosas, revelando las profundidades de su pensamiento filosófico y religioso. Desde el concepto de la angustia hasta miedo y temblor, y el concepto de la ansiedad, estas obras son testamentos de la genialidad y la pasión del gran filósofo danés. El concepto de la angustia, publicado en 1844, es una exploración magistral de la experiencia humana en el abismo de la libertad y la posibilidad. En esta obra, Kierkegaard examina la naturaleza de la angustia como una condición inherente a la existencia humana y como un llamado a la acción y la autenticidad. A través de una serie de análisis psicológicos y teológicos, revela las profundidades del alma humana y la necesidad de enfrentar la angustia con valentía y resolución. Miedo y temblor, publicado en 1843, es otra obra fundamental en el corpus de Kierkegaard. En esta obra aborda la historia bíblica de Abraham y su sacrificio de Isaac, utilizando esta narrativa como un punto de partida para reflexionar sobre la naturaleza de la fe y la obediencia radical a Dios. A través de una serie de meditaciones y parábolas, profundiza en las paradojas de la existencia humana y la necesidad de confiar en la providencia divina, incluso en medio de la incertidumbre y el sufrimiento. El concepto de la ansiedad, publicado en 1844, es otro hito en su obra. En esta explora la relación entre la libertad y la responsabilidad moral, argumentando que la ansiedad es el resultado de la conciencia del pecado y la posibilidad de la elección moral. A través de una serie de reflexiones teológicas y psicológicas, examina las raíces del mal y la necesidad de enfrentar la ansiedad con una fe firme en la gracia divina. Estas obras, junto con otras como El diario del seductor, Temor y temblor y La enfermedad mortal, son testamentos de la profunda originalidad y la pasión de Søren Kierkegaard como filósofo y teólogo. A través de sus páginas, el lector es invitado a sumergirse en las profundidades del alma humana y a confrontar las paradojas de la existencia con valentía y sinceridad. En el siglo XIX, en el crisol de Copenhague, donde las campanas de la Iglesia resonaban con la llamada a la fe, se alzó como una voz de disidencia contra la complacencia religiosa y la superficialidad espiritual. Su crítica a la Iglesia establecida resonó como un trueno en el horizonte, desafiando a los creyentes a buscar una fe auténtica y personal en lugar de conformarse con la religión rutinaria y cómoda. Enfrentó a la Iglesia institucionalizada con críticas afiladas y penetrantes. Denunció la hipocresía de los líderes religiosos y la falta de autenticidad en la práctica religiosa. Para él, la Iglesia había perdido su camino, convirtiéndose en una institución burocrática más preocupada por el poder e influencia que por la verdad y la salvación de las almas. Una de sus críticas más agudas fue su denuncia de la religión superficial y conformista que predominaba en la Iglesia de su tiempo.
Pensaba que la fe verdadera no podía reducirse a meras formalidades o rituales vacíos. Requería un compromiso personal y existencial con la voluntad de Dios. La religión, según Kierkegaard, no era un mero ejercicio intelectual o social, sino una relación viva y dinámica con lo divino. Además, criticó la falta de pasión y compromiso en la predicación y enseñanza de la Iglesia establecida. Para él, los líderes religiosos habían perdido de vista el llamado radical del Evangelio a seguir a Cristo con valentía y sinceridad. En lugar de desafiar a los fieles a vivir según los principios del cristianismo, la Iglesia se había conformado con una fe tibia y complaciente que carecía del poder para transformar vidas. En respuesta a esta situación, instó a los creyentes a despertar de su letargo espiritual y a buscar una fe auténtica y personal en Dios. Su llamado a una religión de la interioridad resonó en los corazones de muchos, desafiándolos a comprometerse con la verdad del Evangelio y a vivir de acuerdo con los principios del reino de Dios. En sus últimos años sufrió de una serie de enfermedades, incluyendo dolores de cabeza crónicos y problemas digestivos. En 1854 fue diagnosticado con una enfermedad de la médula ósea que le causó una gran debilidad física, llegando a su muerte el 11 de noviembre de 1855, dejando atrás una rica herencia intelectual y espiritual. El legado de Søren Kierkegaard es vasto y su influencia se extiende por múltiples áreas del pensamiento humano, incluyendo la filosofía, la teología y la cultura contemporánea. Su obra ha dejado una marca indeleble en la reflexión sobre la existencia humana y la relación con lo divino, y su impacto perdura hasta nuestros días.